¿Cuál va a ser el plan, si usted llega a la gobernación, para plantarse y reforzar controles del Estado que hoy no están funcionando, desterrar la corrupción que uno la ve, digamos, puede existir, digamos, de diferentes formas? ¿Por dónde va a transitar esa decisión? Bueno, Daniel, lo primero que tengo que decir es que nosotros vamos a llegar al gobierno, si la gente nos vota el 22 de octubre, sin condicionamientos, solamente por el apoyo de la gente. No tenemos condicionamiento político, no tenemos condicionamientos con corporaciones, no tenemos condicionamiento de ningún tipo. Es decir, vamos a gobernar para la gente, vamos a hacer lo que la gente viene pidiendo hace muchísimo tiempo en nuestra provincia. El cambio que necesitamos. Y parte de ese cambio está vinculado con esta pregunta, ¿no? Con hacer el gobierno más austero, más transparente y más abierto de la historia de la provincia, porque la gente no resiste más, no aguanta más el oscurantismo de la política, no aguanta más ver cómo funcionarios se enriquecen mientras el pueblo cada día vive peor. No hay más margen. Nuestro gobierno, si la gente nos elige, insisto, va a ser el gobierno más transparente y más austero de la historia de Entre Ríos, porque no hay más margen para otra cosa. La política tiene que entender esto de una vez. No se puede seguir tirando de la soga. Vamos a hacer un compromiso ético con todos los funcionarios al principio de la gestión. Todos van a tener que mostrar su patrimonio, van a tener que... Bueno, pero a ver, sí. Perdón. Todos van a tener que mostrar su patrimonio. Eso significa que, por ejemplo, va a estar en la web el detalle patrimonial o la declaración jurada, digamos, como pasa con los diputados. Creo que fue en su programa donde yo planteé que las declaraciones juradas tenían que ser públicas. Y me salieron a contestar del oficialismo. No, eso ya está. Yo le propongo a la gente que vaya a tratar de ver las declaraciones juradas de los funcionarios. Nadie no se puede. Es un oscurantismo absoluto. No, está presentado en la Escribanía Mayor del Gobierno y nada más. Y está resguardado. Por la misma corporación de la política resguarda nadie puede saber. ese secreto. Que usted me está diciendo de que la evolución cualquiera va a poder de los políticos. Mostrar, digamos, su patrimonio. Pero o sea, para acceder. Como tiene que ser. Nosotros manejamos dinero que no es nuestro, manejamos dinero de la gente. ¿Cómo no vamos a rendir cuentas después de nuestra evolución patrimonial? Tiene que ser natural. Yo lo hago desde siempre esto. Desde siempre mi declaración jurada es pública. Se puede ver a lo largo de los años cuál ha sido mi evolución patrimonial. Por supuesto he evolucionado mucho más cuando estuve en el sector privado que en el sector público. Como tiene que ser también. Y aquellos que han vivido siempre del Estado van a tener que explicar cómo hicieron para vivir de esta manera. Porque acá no hay solo un Martín Insaurralde, acá hay muchos Martínez Insaurralde, sobre todo también en nuestra provincia. Si no, no es posible que uno vaya a comunas, a junta de gobierno, incluso a municipios, y vea que la casa más lujosa del pueblo es la del intendente. Que probablemente la única no solo la del intendente. La del intendente y de algunos funcionarios. Sí. Que la única cuadra asfaltada del pueblo es donde vive casualmente el intendente. Pasa eso. Pasa en mi departamento, en Isla. Pasa, tiene que dejar de ocurrir esto, porque esto es lo que irrita a la gente. Esto es lo que genera esta grieta enorme que hay entre la política y el pueblo, que es la peor grieta que tenemos porque atenta contra la calidad de nuestra democracia. Nosotros tenemos que ser un gobierno ejemplar porque no hay más margen, Daniel. No hay más margen. Hay que escuchar a la gente. Yo estoy todo el día en la calle. Todo el día recorro la provincia. Invito a los funcionarios actuales a hacerlo, a que escuchen a la gente, que sepan realmente lo que está viviendo la gente. La peor crisis de nuestra historia. Me lo dicen comerciantes, emprendedores que peinan canas, que han vivido muchas de las cuantiosas crisis que tenemos en nuestra historia reciente. Pero como esta, me lo dicen ellos, como esta no vivimos nunca. Nunca. Y eso genera esta bronca contra la política, contra los políticos, que tenemos que desterrar de una sola manera. Con transparencia y con ejemplaridad. Eso es lo que empieza a ocurrir en nuestra provincia el 10 de diciembre, si la gente, los entrerrianos, después de largos 20 años, finalmente decidimos un cambio. Bueno, pero esa transparencia también, Frigerio, determina que cada funcionario quede demostrado cuánto gana, de qué forma le ingresan, porque yo nunca creo de que
buena parte de los funcionarios viven únicamente de su sueldo, digamos, hay extras, hay gastos reservados, hay gastos de representación, utilización de vehículos oficiales. Es como que cuando se llega al Estado, es como que toda la vida la tiene que pagar al Estado, digamos, ¿no? O sea, ni el diario compro, digamos. Gente, o sea, que no tenía auto, de repente va al Estado y tiene auto con chofer. Una locura, un sinsentido. Bueno, por eso, pero ¿qué va a hacer con eso? Terminar con eso, terminar con los autos oficiales, con los choferes, con los celulares pagos por el Estado. Que los dirigentes y los funcionarios políticos sean como la gente común, que se pague su combustible, que se pague su teléfono. ¿Por qué tiene que ser distinto esto? Hasta ahora no hemos demostrado de la política que somos funcionarios probos y capacitados para resolver los problemas de la gente. Todo lo contrario, cada vez está peor la gente. El ejemplo tiene que venir de la política. Y nosotros lo vamos a hacer, sobre todo porque no le debemos nada a nadie, solo a la gente que nos está acompañando desde el 2021 a esta parte en cada elección. Ese va a ser el destinatario único de nuestras políticas, la gente. Y a la gente es la que le tenemos que demostrar que hay un cambio real, concreto, a partir del 10 de diciembre. ¿Y con la legislatura qué va a hacer? Porque la legislatura vive en otro mundo, digamos. Tienen de los sueldos más importantes de la provincia, los empleados, que habrá sido en todo caso una lucha del gremio, digamos, pero si un empleado público mínimo gana 100.000 pesos, un mínimo del empleado legislativo está arriba de los 600, 700.000 pesos. Pero ¿qué va a hacer con los legisladores que nadie se sabe cuántos contratos tienen, nadie se sabe quiénes son los contratados, por qué tienen el número de contratados que tienen? Es un tema que la política le debe a la ciudadanía, transparentar esto, sobre todo después de la bochornosa causa de los contratos truchos. Eso nos debería dar vergüenza. Septiembre de 2018. 2018, pasaron muchos años, todavía no se avanzó nada en la justicia. No, se avanzó. Se avanzó. No, se avanzó, está elevada a juicio, pero los abogados del urribarrismo son los que pusieron miles de trabas para que no avance. No hemos podido avanzar y conocer los responsables. Y no me importa de qué partido político sean. A mí que no me corran con eso. No me importa de qué partido político sea. El que le roba a la gente tiene que estar en la cárcel. No hay condicionamiento a eso. Lo que tenemos que hacer desde la política es, sobre todo, dejar... Pero usted hoy por hoy tiene toda una radiografía de cuánto gasta la legislatura, cuánto gasta senadores, diputados. Cada senador o diputado le sale aproximadamente 60 millones de pesos al año al fisco por contratos. 5 millones de pesos por mes. Yo quiero dar esa discusión. La justicia determinó... ¿No se le van a plantar sus legisladores? La justicia determinó que hubo un desfalco que provenía de la legislatura, de nuestra legislatura. Todos miran para otro lado, sobre todo los responsables de la legislatura. Miran para otro lado como si esto no existiera. Pero eso está probado, digamos, falta determinar los culpables. Está probado que por lo menos se robaron 50 millones de dólares. Estamos hablando de 40.000 millones de pesos. 40.000 millones de pesos al valor de hoy. ¿Ha habido desde el presupuesto alguna reducción de los gastos de la legislatura? Habiéndose probado que una parte importante de ese presupuesto no iba a la gente, no retornaba al contribuyente. Nada. Sí, dijeron que hubo una reducción, pero nosotros todavía seguimos pidiendo, hemos elevado varios pedidos de informe y nunca nos quisieron responder. Porque necesitamos también una ley de acceso a la información pública que funcione. Todos los ciudadanos tienen derecho a pedir a los funcionarios de turno explicaciones de lo que hacen con los recursos de la gente. Y eso va a funcionar porque nosotros vamos a sancionar una ley de acceso a la información pública ágil, contundente, que la gente realmente pueda sacarle el velo de oscuridad que tiene la política hoy en nuestro país y en nuestra provincia. Pero no podemos seguir manejando el mismo presupuesto en la legislatura si sabemos los entrerrianos que una parte importante de ese presupuesto fue al bolsillo de unos vivos y unos delincuentes. No lo podemos hacer, tenemos que cambiarlo, lo vamos a cambiar. No hay, insisto, no hay margen para no avanzar en este sentido. Lo vamos a hacer, vamos a poner esto en la discusión pública. ¿Cuántos asesores necesita cada diputado y cada senador? ¿Cuántos? 1, 2, 3. Bueno, listo, acá lo tienen. Ni un peso más. El resto de la plata que vaya a las escuelas, que vaya al sistema de salud pública, que está muy deteriorado, que vaya a mejorar la seguridad, que vaya a generar espacio fiscal para bajar los impuestos. Esa es nuestra propuesta, concreta.
basta de verso. Nosotros nos vamos a comprometer con una larga lista de propuestas concretas para generar transparencia, un gobierno abierto y tratar de empezar a disminuir esta grieta enorme que hay entre el pueblo y la política. ¿Y qué va a pasar con los organismos de control? Que en esta etapa final del gobierno, Bordel está designando gente de su confianza para que estén al mando, digamos. Yo lamento, ¿no? que cargos que no se ocuparon en años, en algunos casos en lustros, en décadas, sí. Finalmente a pocos días de terminar el gobierno, rápidamente se intenten llenar. Por lo menos queda mal. Yo no sé si la gente que se propone está bien o está mal, pero no queda bien frente a la gente hacer eso entre gallos y medianoches a pocos días de terminar la gestión. Ojalá que no avancen en este sentido, que dejen que la gente defina con su voto qué provincia quiere y que le permitan a la nueva administración de manera transparente y por concurso, porque esto, Daniel, también es importante. Todos los cargos de la provincia tienen que ser por concurso abierto. No hay margen para el amiguismo, no hay margen para el dedo que designa a los parientes, a los amigos en los lugares de mayor responsabilidad, que más están vinculados con la calidad de la gestión del Estado. No podemos poner a los amigos del poder o a los familiares, tenemos que poner a los más idóneos. Y la única forma de garantizar que vayan los más idóneos es con un concurso abierto y transparente, donde estén los mejores en la educación, los mejores en la salud, los mejores en la seguridad, los mejores en la justicia. Todos los cargos tienen que ser por concursos, se lo debemos a la gente. ¿Y qué va a hacer con...? Perdóname. Sí. Los que más reclaman esto son los mismos empleados públicos, provinciales y municipales, que están hartos de ver cómo su carrera en la administración pública se ve coartada por los que entran por la banderola. Por los que entran con el dedo del funcionario de turno, los parientes, la mujer, el primo, los amigos. Hartos están los empleados públicos de eso, que además ganan sueldo de hambre, mientras estos amigos del poder terminan ganando sueldos muchísimo más altos. En las últimas semanas, en los últimos meses, varios funcionarios de Bordet, del Poder Ejecutivo, han sido designados o enviados a la legislatura provincial. Muchos de esos decretos incluso tienen fecha antedatada, digamos, o sea, diciembre del año pasado, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con...? Vamos a revisar. No se puede engañar a la gente. El Estado no es una cueva. El Estado no es una cueva para resguardarse. Si la gente después de 20 largos años decide cambiar en nuestra provincia, es precisamente porque se hartó de estos que se creen que el Estado es una guarida. Que vayan a trabajar como corresponde, que vuelvan o que empiecen a trabajar por primera vez en su vida, no me importa. Pero el Estado no es una guarida para resguardarse cuando la gente ya no los vota más. No es así. Eso no va a pasar. Nosotros vamos a sacar una ley para impedir este tipo de engaños al fisco, engaños a la gente, engaños a la sociedad. Yo estoy cansado y la gente está harta de los políticos que ven que se les acaban los privilegios del poder y empiezan a poner familiares y amigos en lugares donde además no tienen la más mínima idea ni el conocimiento de lo que tienen que hacer. Hay gente muy joven, hijos de funcionarios de 20, 25 años que están ocupando lugares de mucha relevancia para los bienes y la provisión de bienes y servicios públicos y no tienen idea de lo que tienen que hacer, solamente para protegerse de la salida del poder, que se va a dar, porque la gente está cansada y va a votar por un cambio. Bueno, pero ¿y cuánto Frigerio va a ir para atrás? Digamos, ¿cuánto van a revisar lo que fue la administración Bordet, lo que la ley nos permita. Ojalá que los que han tomado esta decisión de poner familiares y amigos a resguardarse del cambio de época que se viene en la provincia, en estos meses que faltan antes del 10 de diciembre, renuncien y no se expongan a esto, porque la verdad que la gente no da más, no aguanta más. ¿Sabe por qué ocurren estas cosas? Porque les falta caminar la calle, porque han perdido contacto con la realidad, porque no saben el dolor y la bronca que tiene la gente, la angustia, la tristeza con la que viven los entrerrianos en una situación límite que está viviendo la Argentina. Si conocieran este nivel de angustia, de zozobra,
de incertidumbre respecto al futuro que vive nuestra gente, no harían estas cosas. Hacen estas cosas porque viven de espaldas a la gente, porque no saben que la cuerda ya no se puede estirar más, que no hay margen para eso. ¿Y qué va a pasar con la relación con la justicia? Porque recuerdo cuando Moine en su gestión quiso hacer algunos movimientos, la justicia se le plantó a los efectos de no avanzar en muchas cuestiones, digamos. O sea, porque todo lo que plantea usted es interesante, digamos, es algo que tiene razón usted, la gente lo viene exigiendo, lo venimos exigiendo desde el periodismo, pero hay muchas cosas que a veces no avanzan porque en la justicia le dicen, no, mire, Frigerio, esto no es así. Nosotros tenemos que, obviamente, vamos a ser muy respetuosos de la independencia de poderes de la República, vamos a dejar actuar a la justicia con las manos desatadas, no vamos a tener injerencia en el nombramiento de los funcionarios judiciales porque no pensamos que así hay que trabajar desde la política, no vamos a politizar la justicia, pero sí tenemos que entender que tenemos que trabajar. No, yo me refiero fundamentalmente al concepto juntos. Que usted está planteando. Tenemos que trabajar juntos. Yo lo hablo mucho esto con Néstor Roncaglia, que es nuestro referente en los temas de seguridad. ¿Roncaglia va a ser su secretario de seguridad? Que es una de las grandes preocupaciones de los entrerrianos, ¿no? El avance de la inseguridad, de los delitos comunes y sobre todo del narcotráfico. Que es algo, algo que ha trabajado mucho. Yo hablo con él todo el tiempo, que se va a ocupar obviamente un lugar de relevancia en nuestro gobierno. No podemos trabajar no podemos trabajar de forma mancomunada con la justicia. No podemos hacerlo, porque si nosotros exponemos a nuestra policía, insisto, que para mí es la mejor policía de la Argentina, a combatir el crimen organizado, las mafias, los narcos, y después la justicia no trabaja de manera coordinada con el esfuerzo que hacen las fuerzas de seguridad, no tiene sentido ese arriesgar la vida de nuestra gente. Entonces, no solo eso, Frigerio. La semana pasada, en este mismo programa, estuvo la doctora Cecilia Goyeneche, y ella me decía, o sea, en Paraná, cada fiscal tiene solamente una persona. Lo sé. Una persona para trabajar. Por eso yo quiero... O sea, es que es inconcebible. ¿Cómo puede avanzar causas judiciales complejas teniendo una persona? Hay muchos juzgados que están imposibilitados de avanzar con rapidez en la búsqueda de la verdad y de la justicia porque no tienen herramientas para hacerlo, sobre todo en términos de recursos humanos. Eso lo tenemos que modificar. La justicia tiene que ser una prioridad. La búsqueda de la justicia, la verdad, tiene que ser una prioridad para el gobierno. Yo me quiero sentar con la justicia, ya lo empecé a hacer, para determinar cuáles son esas... No, pero eso también depende del presupuesto legislativo que se aprueba también, digamos, ¿no? Quiero ver dónde están los faltantes, cómo nos garantizamos que haya justicia para la gente. Y si tenemos que hacer una modificación presupuestaria en ese sentido, la tenemos que hacer porque la justicia tiene que ser una prioridad. El acceso a la justicia tiene que ser una prioridad del Estado. Claro, y también quizás será interesante que si ustedes están pregonando, van a pregonar y van a insistir con la existencia de un Estado transparente, la justicia también tenga ciertos criterios de transparencia que hoy no los tiene. Nadie sabe hoy en qué se gasta en la justicia. Cuando yo hablo de la transparencia, yo voy a invitar a todos los poderes del Estado a que nos acompañen en esta cruzada por la reconciliación del Estado con el pueblo, que tiene que empezar por la transparencia, que tiene que empezar por la austeridad. Si no, no va a haber autoridad moral para avanzar en ninguna reforma. Nosotros tenemos que invitar también, lo vamos a hacer en el Poder Ejecutivo, si la gente nos acompaña y nos vota, pero también vamos a invitar al Poder Legislativo y al Poder Judicial a que tengan la misma orientación en términos de transparencia, en términos de apertura, en términos de austeridad, en términos sobre todo de que todos los cargos tienen que ser por concurso, se tiene que terminar el amiguismo. Hay muchas cosas que tenemos que terminar en la provincia. El amiguismo, el nepotismo, el personalismo. No puede ser. A mí, digo, no tiene que ver con esta gestión. Yo no quiero ver más cuadros del gobernador en los hospitales, en algunas escuelas. No los quiero ver más. Nosotros no somos próceres, nosotros estamos a prueba de la gente. Que pongan a Urquiza, a Pancho Ramírez, basta, a San Martín, basta de cuadros del gobernador en los hospitales, en las escuelas, en los organismos públicos. Se tiene que terminar eso.
Insisto, con mucha humildad nosotros tenemos que entender que estamos a prueba, que la gente nos está dando el último voto de confianza y que no podemos fallar, no tenemos derecho a fallar, porque no hay más margen, porque la gente está harta, se cansó y por eso quiere un cambio para la provincia. Pero a ver, supongamos que usted gana la elección y llega al gobierno. ¿Tiene 800 funcionarios de primera línea para hacerse cargo de los lugares como pasa hoy? 800? ¿Y por qué hay 800 hoy por hoy? ¿Y usted cree que los 800 cargos políticos son relevantes e indispensables? Yo creo que no. Bueno, yo creo que con la mitad podemos actuar perfectamente. Eso me lo tiene que decir usted. Pero por supuesto. Hoy por hoy hay 800. No corresponde. Todos sabemos que hay un montón de cargos políticos que están construidos solamente para ser ocupados por algún amigo del poder. No le devuelven nada a la gente en servicios públicos, en bienes públicos, nada. Y eso lo tenemos que sacar. A su entender, ¿cuántos funcionarios Yo creo que tiene que haber? Los funcionarios políticos podemos trabajar perfectamente en la provincia con la mitad de los que están hoy. O sea, 400. Con la mitad de los que están hoy. Yo creo que con la mitad de los que están hoy, de los funcionarios políticos estoy hablando, podemos manejar la provincia perfectamente. Y necesitamos austeridad. Y necesitamos bajar el gasto que no está vinculado incluso con el progreso de la gente, con el bienestar de la gente, porque necesito espacio fiscal para bajar los impuestos, bajar la presión impositiva, bajar el costo de la energía eléctrica y también para destinar más recursos a cuestiones fundamentales para mejorar la calidad de vida de la gente, como la infraestructura. Menos del 4% del presupuesto nuestro va ahora de infraestructura. ¿Sabe cuánto se ejecutó a agosto? Números oficiales, agosto de este poco 4% que va a la infraestructura, el 29%. 29% nada más. 29%. Esa es la ejecución que hay en los primeros 8 meses del año. Ni siquiera tienen la capacidad de ejecutar el poco presupuesto que le asignan a la inversión en infraestructura. Bueno, todo eso lo tenemos que cambiar. La infraestructura tiene que ser una prioridad. Tenemos que cambiar todos los mecanismos de contratación, tienen que ser todos transparentes, los llamados a licitación, la compra de pliegos, tenemos que generar más competencia para bajar precisamente los costos. ¿Cuánto? Eso lo hice yo en el gobierno nacional, o sea, no estoy hablando de la teoría, nosotros lo hicimos, nosotros transparentamos todo el mecanismo de licitación, nosotros logramos, cuando yo fui ministro del Interior y Obras Públicas, desterrar la idea de que la obra pública estaba inexorablemente asociada a la corrupción. Lo hicimos a nivel nacional y lo vamos a hacer por a nivel eso, ya que provincial. está hablando de esto, digamos, ¿no? O sea, está claro de que los empresarios de la construcción son un lobby muy fuerte en Entre Ríos, o sea, las principales empresas siguen siendo las que se quedan con todas las licitaciones y, digamos, también pasan a ser los principales aportantes de las campañas, digamos, ¿no? en el oficialismo. ¿Cuánto de duro va a ser con los empresarios de este sector? No hay que ser duro con los empresarios. Hay que generar mecanismos de transparencia y competencia que reduzcan el costo de las obras para que podamos hacer más obras con el mismo presupuesto. Esto no es cuestión de dureza, esto es cuestión de hacer las cosas bien, con sentido común y sobre todo con enorme transparencia. Si nosotros hacemos todo transparente, usando los mecanismos de la actualidad, tenemos que hacer una provincia mucho más moderna, tecnológica, que todo pueda estar en la web, que todo pueda estar en el mundo virtual. Es decir, las licitaciones no tienen que ser más con papel, tienen que ser en el mundo, en la web de la provincia, abiertas. En lo posible no hay que cobrar los pliegos para que haya más acceso a más competencia, porque eso es lo que termina reduciendo los costos. Los costos es lo que paga cada entrerriano por determinada obra pública. Tenemos que hacer con los mismos recursos mucha más obra en infraestructura, mucha más, y se puede hacer. Si se gestiona bien, si se ejecuta el presupuesto, si se bajan los costos, incluso con el mismo presupuesto podemos hacer muchísimas más obras viales, mejorar la pandemia vial que tenemos en la provincia, los caminos de la producción que están destruidos, las rutas que están con cráteres y que ni siquiera están marcadas. Se puede hacer. Mejorando la gestión se puede hacer muchísimo más para que la gente viva mejor. Una última. Supongamos de que llega al gobierno. ¿Qué pasa si un funcionario suyo es imputado por la justicia? ¿Qué actitud va a tener para con su funcionario? Porque acá muchas veces quedan como si no pasara nada y dicen, no, digamos, falta una instancia, falta la otra. Bueno, depende del nivel de
de imputación, pero yo creo que un funcionario procesado no puede estar ejerciendo la función pública, tiene que dar un paso al costado y esperar el veredicto de la justicia, sin duda. Yo vuelvo a lo del principio, nosotros tenemos que dar el ejemplo, no hay más margen. Tenemos que ser un gobierno transparente, abierto a la gente, y si hay, a pesar de todo esto, de todos los mecanismos de control que estamos impulsando, hay gente que pone la mano en la lata, esa persona no puede formar parte del gobierno. Nosotros nos vamos a defender a los corruptos. La gente también se cansó de eso, ¿no? De los gobiernos que van y defienden a los corruptos o miran para otro lado, ¿no? Hay casos de corrupción clarísimos en la provincia y nadie habla de eso. Hay casos de corrupción evidentes a nivel nacional, como los casos del barco y del yate en Marbella, y nadie hace referencia a ese tema. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo la gente puede confiar en nosotros si frente a estos casos nosotros ni siquiera hablamos de esos temas, miramos para otro lado? No puede ser. Tenemos que cambiar esta forma de vincularnos porque la gente está agotada, está exhausta, necesita ver en los funcionarios políticos otra cosa, necesita volver a creer, necesita mirar a los ojos y decir, ahora sí, creo de nuevo en la política y creo que la política es la única herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente. Ojalá que podamos hacerlo. Yo confío en mi equipo, confío en lo que hemos estado preparando durante tanto tiempo, confío en el conocimiento que tenemos de la provincia. Para gobernar la provincia hay que conocerla. No se conoce la provincia de un despacho acá en Paraná. Hay que conocer cada rincón, cada centímetro de la provincia, y para eso hay que recorrerla, como la recorrimos nosotros infinidad de veces. Y hay que hablar con la gente. ¿Tiene idea cuántos kilómetros hizo? No, pero he recorrido varias vueltas al mundo, dice, recorriendo la provincia. Y hay que hablar con la gente. Yo hablé con cientos de miles de entrerrianos. Cientos de miles de entrerrianos con los que he podido hablar, con los que he podido conversar, con los que he podido escuchar, que han tenido la deferencia de escucharme y me han dejado plantear lo que queremos hacer para que nuestra provincia vuelva a brillar, se ponga de pie y vuelva a ocupar un lugar protagónico en la Argentina como el que ocupábamos hace un siglo atrás. Y dejar de ser, como siempre decimos, la hermana pobre de la región centro. No hay derecho, no hay ninguna justificación que nos condene a ese lugar. Damos para mucho más los entrerrianos.